¿Es obra de la Iglesia organizar convivios sociales? A la luz de las Escrituras estaremos analizando este tema de suma importancia que ha causado confusión, controversia, pero a la vez ha causado que algunas iglesias se desvíen del patrón bíblico promoviendo un evangelio social. Por lo tanto, vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de esta pregunta. ¿Es obra de la iglesia organizar convivios sociales? Sin antes, vamos a aclarar que en este tema el asunto no es si está prohibido convivir, sino quién debe organizarlo. Sí, porque en Hechos 2:46 vemos a los primeros cristianos en Jerusalén partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El comer juntos socialmente, la comida ordinaria, es algo que vemos en las Escrituras. Inclusive nuestro Señor Jesucristo fue invitado a una de las bodas en Caná. Así que el punto que vamos a estar enfatizando aquí es quién debe organizarlo. No es que si está prohibido o no el comer juntos como hermanos en Cristo y otras actividades sociales. Así que queremos invitarle, estimados hermanos, quienes nos ven a través de esta transmisión, que podamos considerar a la luz de la Biblia si esta actividad de comer juntos y entre otras actividades sociales corresponde a la obra de la iglesia. Es lo que vamos a estar aquí considerando. Por esa razón, en primer lugar, quiero invitarlos a que consideremos este punto. Hagamos diferencia entre la obra individual y la iglesia, porque es un error pensar que todo lo que se puede hacer individualmente lo puede hacer la iglesia. Recuerde que hay una obra que Dios ha demandado a la iglesia y una obra que ha demandado a cada uno de nosotros de forma individual. Porque la ignorancia de esta diferencia ha sido la causa que se ha mezclado algunas actividades que corresponde al individuo se le ha dado a la iglesia o viceversa. Y esto está generando confusión, pero a la vez está generando que se practique errores doctrinales, prácticas no autorizadas. Así que vamos a comenzar haciendo esta diferencia entre la obra individual y la obra de la iglesia. Uno de los textos sagrados quienes nos ayudan a considerar este punto es Primera de Timoteo 5:16. Primera de Timoteo 5:16 dice la Biblia, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. En este texto claramente demanda la escritura un deber individual, una obra individual que no compete a la iglesia, porque dice el texto claramente, no sea gravada la iglesia. Para aquellas viudas quienes tienen hijos creyentes, ellos son los responsables de proveer para los suyos, de proveer para su viuda en la mantención diaria. Así que considerando este punto que hay que hacer una diferencia entre la obra individual y la obra de la iglesia, es precisamente lo que vamos a considerar en cuanto a las actividades sociales, como el comer juntos y entre otras. Porque si ustedes recuerdan, Dios ha demandado a la iglesia una obra muy especial, que tiene que ver con la edificación
a los creyentes, donde adoramos a Dios juntos para honrar el nombre de Dios, pero a la vez edificarnos. La evangelización que tiene que ver con salvar almas para Cristo. La benevolencia limitada a los santos, porque como dicen las escrituras, la ofrenda para los santos, esto implica que es limitada a los santos, a los creyentes. Sin embargo, en la obra individual encontramos que tenemos más libertad en algunas cosas para hacerlas. Por ejemplo, Dios ha demandado que el que no trabaja, que tampoco coma. Y esto es uno de los deberes que tenemos como individuos, el trabajar materialmente, el invertir para generar ingresos y el hacer negocios y entre otras cosas materiales que producen la finanza. Eso no lo puede hacer la iglesia. Dios no le ha dado a la iglesia esa libertad de que pueda generar más finanzas por medio de ventas, de negocios, de algún otro trabajo material. No, pero a los individuos sí. El comer juntos, el comer que tiene que ver con convivios sociales o actividades sociales, es algo que Dios le ha demandado a los individuos y no a la iglesia. Gastar dinero como quiera, porque hablando de benevolencia, en cuanto a lo que Dios demanda a la iglesia, es limitada a los santos. Sin embargo, en Gálatas 6:10 encontramos nosotros, en Gálatas 6:10, las escrituras nos van a mencionar que en cuanto a la obra que corresponde al individuo, dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En cuanto a la obra individual, acerca de ayudar, dice que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esto significa que no hay un límite así como el de la obra de la iglesia. Nosotros con nuestros recursos, con nuestro dinero, podemos ayudar a todos si tenemos la oportunidad, incluyendo a los no cristianos, al prójimo en general. Sin embargo, usted ha visto la diferencia que en Primera de Corintios 16, 1 y 2 especifica que la ofrenda es para los santos. Entonces, en cuanto a la obra de la iglesia y la obra individual, hay una gran diferencia. Hay algunas cosas que sobreponen entre lo que hace la iglesia y lo que podemos hacer individualmente. Y para eso quiero recomendarles que ustedes puedan estudiar con calma acerca de dos círculos quienes nos ayudan a ver qué corresponde a la obra individual y a la obra de la iglesia y cuáles cosas sobreponen y que ambos lo podemos hacer. No todo lo puede hacer la iglesia de lo que puede hacer el individuo. Asimismo, no todo puede hacer el individuo de lo que puede hacer la iglesia, aunque hay algunas cosas que sí sobreponen, pero no en todo, y para eso necesitamos estudiar más para hacer una gran diferencia. En segundo lugar, vamos a ver que la Biblia no autoriza a organizar convivios sociales. Y cuando estamos mencionando en este segundo punto que la Biblia no autoriza organizar convivios sociales, nos referimos a la iglesia. A la iglesia no se le ha dado esa autorización para organizar dichas actividades. Por eso el título que estamos considerando en este tema ¿es obra de la iglesia organizar convivios sociales? No, no es obra de la iglesia, porque la Biblia no lo autoriza. Esa es la razón y esa es la respuesta que vamos a estar considerando. Porque si fuera obra de la iglesia el organizar ciertas actividades sociales como el comer juntos, por ejemplo, o el organizar algún cumpleaños, alguna boda, o entre otra actividad social,
Si esto fuera obra de la iglesia, entonces, ¿cuál es el libro, cuál es el capítulo y cuál es el versículo que lo autoriza? Realmente quienes tienen que probar son aquellos hermanos o aquellas iglesias que han estado promoviendo esto, y ellos realmente tienen que probar dónde está la autoridad bíblica para dicha actividad. Porque, como ustedes saben, estimados hermanos, primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es que si vamos a hablar, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. ¿No hemos dicho muchas veces que nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla? Entonces, donde la Biblia habla, donde la palabra de Dios autoriza que la iglesia organice tales actividades, como el comer juntos, por ejemplo. Donde la Biblia manda a la iglesia el hacer tales cosas. Algunos dicen, es cierto, la Biblia no demanda a la iglesia dicha actividad o actividades sociales, pero tampoco dice que no está bien. Tampoco dice que está prohibido. Y ellos también exigen que uno pruebe con las escrituras donde dice que tal actividad no se debe hacer. Tal parece que a estos hermanos están errando e ignorando las escrituras en cuanto a preguntar dónde la Biblia dice que está prohibido tal cosa. Quisieran ellos ver en tantas palabras la claridad de la expresión diciendo que está prohibido tal cosa. Eso lo hacen muchos grupos religiosos que como la Biblia no dice que está prohibido tocar instrumento, es verdad que no se menciona en el Nuevo Testamento el adorar a Dios con instrumentos, pero dicen no hay un texto que lo prohíba explícitamente hablando. Por lo tanto, dicen ellos, si no está prohibido, pues está permitido. Así lo han dicho con la práctica del diezmo y otras prácticas que la Biblia no autoriza simplemente por el silencio de las escrituras. Porque el silencio de las escrituras no autoriza. Muchos creen que por el hecho de que no dice nada, entonces es permisible. Pero déjeme decirle que el silencio no autoriza. Primera de Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Pablo dice, hermanos, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Que él y Apolos son un gran ejemplo. ¿En qué? Bueno, claramente las escrituras dicen para que no aprendamos a pensar más de lo que está escrito. Este es el punto. Que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Hay que conformarse con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay que conformarse. Es suficiente todo lo que Dios ha autorizado para la iglesia, para estar involucrados en esas prácticas autorizadas por el Señor. Y en donde Dios ha guardado silencio, eso no nos permite. No tenemos que pensar más allá de lo que está escrito. Si no, lean la historia de Nadab y Abiud. ¿Cómo les fue a ellos cuando ofrecieron a Dios algo que Dios nunca mandó? ¿Cómo le fue? Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de personajes que querían ir más allá de lo que está escrito, que querían ofrecer y hacer cosas no autorizadas.
pero no les fue muy bien, porque no está permisible el silencio de las escrituras. Por lo tanto, ¿es obra de la iglesia organizar convivios sociales? La Biblia no autoriza. No lo autoriza que la iglesia organice, pues, tales actividades. Y todo aquel que se atreva a decir que está autorizado tiene que mostrar libro, capítulo y versículo. Y no caer en la misma justificación que muchos grupos religiosos están utilizando para implementar actividades y prácticas que no han sido autorizadas con el lema de decir que es verdad que la Biblia no lo dice, pero tampoco lo prohíbe. Porque con ese pensamiento tan errado es que se han introducido muchas prácticas que no son autorizadas de parte de Dios. Por lo tanto, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. La función de la iglesia es espiritual, no para fines sociales. Entendamos pues que el plan de Dios para la iglesia es para fines espirituales. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo exhortó a los corintios? Porque dice la escritura que no se habían reunido para lo mejor, sino para lo peor, porque cuando se reunieron como iglesia, lo que estaban haciendo no era realmente lo que Dios quiere en cuanto a su propósito espiritual. ¿Recuerdan ustedes que en el contexto de 1 Corintios 11 había abusos en la cena del Señor? En convertirlo como una comida ordinaria, común. Por eso Pablo les dice, ¿no tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque esto no está bien. Esto que están haciendo ustedes de reunirse con fines sociales no está bien, porque el propósito que tiene la cena del Señor no es para ese fin. Por eso el verso 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Tienen hambre, coman en su casa, pero no se reúnan para juicio. Porque no es autorizado de parte de Dios que la iglesia se reúna para fines sociales, para este tipo de actividades que tiene que ver con comer y entre otras prácticas que Dios no autoriza a la iglesia. Muchos dicen, entonces, ¿está prohibido convivir? Hemos dicho en el principio que no. Hemos dicho en el principio que no, no está prohibido que convivamos, que comamos juntos y otras actividades sociales. Lo que está prohibido a la luz de la Biblia es que la iglesia lo organice, porque Dios no lo ha autorizado. ¿Y cómo lo sabemos que Dios no lo ha autorizado? Bueno, el silencio es prohibitivo, no es permisible. El silencio de las escrituras nos están demandando a respetar, a no pensar más de lo que está escrito. Y si vamos a hablar, que sea conforme a las palabras de Dios. Hablar donde la Biblia habla. Y si no, callarnos donde ella calla. Ese es el punto para considerar que no tenemos permiso como iglesia el organizar tales actividades. Quiero compartir con ustedes esta información de nuestro hermano Wayne Portain en su sermón Comer en el Local, parte 2. Ustedes pueden comprobar esto en la página www.wayneportain.com. Esta información nos ayuda
a meditar en la pregunta de dónde viene la práctica de comer en el local. Y cuando se menciona en el local se refiere al sitio de reunión que es propiedad de la iglesia o lugar alquilado por la iglesia para la adoración a Dios. ¿De dónde viene esa práctica de comer en el lugar de reunión que es de la iglesia o está siendo alquilado para el mismo fin, para la obra de la iglesia? ¿De dónde viene esa práctica? Esta práctica viene de las confraternidades establecidas por los misioneros, los autonombrados directores de las iglesias. No son idénticas las dos prácticas, pero los principios básicos de las dos son iguales. Y todos saben que las confraternidades son parte integral del plan de los misioneros para centralizar la obra de las iglesias, para controlarlas. Es parte de su obra misionera. Las confraternidades son parte integral del evangelio social predicado por los misioneros. No creemos en el evangelio social, pero el comer en el local es el primer paso del evangelio social. Miren esta información. ¿De dónde viene esa práctica? La práctica de incluir esta actividad social de comer juntos, incluirlo a la iglesia como si fuera obra de la iglesia, es una práctica que viene de las confraternidades que fueron establecidas por los misioneros o autonombrados directores de las iglesias. Quizás muchos de ustedes no están informados de una división que hubo de iglesias locales en los Estados Unidos alrededor de los años 1950 aproximadamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una triste apostasía, una lamentable y una amarga historia cuando muchos hermanos adoptaron ideas de prácticas que no son autorizadas. Y una de ellas fue el centralizar fondos de las iglesias, pero a la vez el tener control de ellas. Y ahí nació la práctica de la confraternidad, unir a las iglesias para tener el control de ellas, el poder de ellas. Y tales prácticas no son autorizadas, sin embargo, muchas iglesias de Cristo están practicando tales cosas. ¿Y de dónde están basando esas prácticas? ¿Cuál es la autoridad que Dios demanda para tales prácticas? Qué triste es que no tienen autoridad, pero ellos están involucrando mucho esfuerzo, tiempo, dinero, sacrificios por algo que Dios nunca mandó, y lo que realmente Dios mandó no lo hacen. Sin embargo, muchas iglesias que están conscientes de tal división, de tal apostasía, no tienen el cuidado de evitar en no hacer las mismas prácticas o prácticas parecidas que al final de cuentas nos van a llevar a la misma dirección. Por ejemplo, hay iglesias que dicen: nosotros no estamos de acuerdo con las confraternidades de las iglesias, porque sabemos que no hay autoridad para ella, pero comemos en el local de reunión, en el lugar de reunión. ¿Cuál es la diferencia? Si, como dice este comentario, este es un primer paso del evangelio social. Porque sigue diciendo que es necesario repetir y enfatizar que el comer en el local es el primer paso del evangelio social. Porque vemos en primer lugar que muchas iglesias liberales, y cuando hablamos de iglesias liberales nos referimos a iglesias que tenían una mentalidad tan libre, tan liberal, que pensaban que pueden hacer todo lo que quieran,
sin autoridad bíblica. Ellos empezaron comiendo en el local. Entonces construyeron cocinas y comedores, salones de recreo bien equipados para toda clase de actividad social. Algunas iglesias tienen lo que se llama centro familiar. Si el comer en el local está bien, entonces la cocina está bien. Si la cocina está bien, el comedor está bien. Si el comedor está bien, el salón de recreo está bien. Si el salón de recreo está bien, el gimnasio está bien y así sucesivamente va de mal en peor. Por eso, no tomar el primer paso del evangelio social. ¿Y cuál es el primer paso del evangelio social? Comiendo en el local o en el lugar de reunión que es de la iglesia o que está siendo alquilada para ese mismo fin. Ese es el primer paso del evangelio social. ¿Por qué? Porque se empieza muy inocentemente o por ignorancia comiendo en el local de reunión con la idea de que no estamos usando la ofrenda para eso y estamos conscientes que la iglesia no lo está organizando. Sin embargo, si la iglesia no lo está organizando, entonces, ¿por qué están usando un lugar que le pertenece a la obra de la iglesia? Porque cuando la iglesia adquiere un lugar para adorar y es propiedad de la iglesia, o alquila un lugar para la obra de la iglesia, tiene un propósito. ¿Y cuál es el fin? Para la obra de la iglesia. Por lo tanto, si es para la obra de la iglesia, no cabe nada que no sea parte de la obra de la iglesia. Porque si alguien dice, es que sí es obra de la iglesia el comer juntos, bueno, entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el libro, el capítulo y el versículo que lo autoriza? Y luego, ¿en qué área de la obra de la iglesia está? ¿El comer juntos socialmente es evangelización? ¿Es edificación? ¿Es benevolencia limitada a los santos? ¿En qué área se atrevería a colocar dicha actividad? Los cumpleaños, las bodas, los 15 años, funerales, cualquier otra actividad que haya, ¿dónde entra en la obra de la iglesia? ¿Y cuál es la autoridad, el pasaje, el texto que lo autoriza? Porque si no hay autoridad bíblica, no piense más de lo que está escrito. Por lo tanto, como estamos leyendo aquí esta información acerca de cómo empezó esas prácticas no autorizadas y cómo ha ido de mal en peor, empezando con comer en el lugar de reunión y más tarde dicen, si está permitido comer aquí, ¿por qué no mejor construimos la cocina? Y por eso ahora muchos lugares de reunión han incluido la cocina como parte de la obra de la iglesia. Y más tarde van aumentando en prácticas que Dios no autoriza. Luego la iglesia promueve un evangelio social. Y ha habido una apostasía seria del patrón bíblico. Por eso, mis hermanos, necesitamos estudiar, analizar y considerar a la luz de las escrituras si hay autoridad para la iglesia, para que la iglesia lo organice. Por lo contrario, la iglesia no debe mezclarse en nada de los asuntos o actividades sociales como el comer juntos y entre otras actividades. Y eso implica que no va a usar sus fondos, sus recursos, sus finanzas, la ofrenda en otras palabras, no va a usar nada que pertenece a la obra de la iglesia. Nada, el lugar de reunión, sillas y todo lo que pertenece a la obra de la iglesia no puede ser usada para otros fines, excepto la obra de la iglesia. Hay quienes dicen, nosotros no comemos dentro del local de reunión, sino en el patio que pertenece al lugar de reunión, o en el piso de abajo, en el piso de arriba, o en el tercer piso, pero no donde nos reunimos. La pregunta es, ¿qué diferencia hay? ¿Qué hace la diferencia el que
No vamos a comer dentro donde está el local de reunión, pero en el patio que pertenece a la iglesia, porque es parte del terreno que se adquirió para la obra de la iglesia. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay no comer donde se reúnen, pero sí en el segundo piso que pertenece a la obra de la iglesia, porque sigue siendo la propiedad de ella? ¿Qué diferencia hay? Porque el punto es que la iglesia no puede organizar ningún convivio social en el lugar de reunión y fuera de ella, porque ni en ninguna otra parte la iglesia puede organizar un convivio social. Es que Dios no le ha dado esa autoridad. Dios no le ha demandado a la iglesia organizar convivios sociales, ni dentro ni fuera de su lugar. Por lo tanto, no comer en el lugar de reunión implica no usar nada de lo que pertenece a la obra de la iglesia. Porque si no, más tarde van a decir, bueno, si está permitido comer en el patio que pertenece a la iglesia, que pertenece a la obra de la iglesia, entonces ¿por qué no mejor hacemos una cocina? Y más tarde se va aumentando las actividades sociales o entre otros casos hay quienes dicen, no nos prestan el salón, el lugar de reunión para una boda o para celebrar allí otra actividad social. O si no nos prestan, por lo menos queremos que nos presten los muebles, las sillas, las bancas, el equipo de sonido y otras cosas que pertenece a la obra de la iglesia. Y así es como se ha estado de alguna forma incluyendo, involucrando la iglesia en asuntos que no le corresponden. Por esa razón, mis hermanos, quiero invitarlos a examinar cuidadosamente no solo los textos sagrados que estamos aquí compartiendo en este tema, en este estudio, sino también las informaciones que ustedes están viendo aquí en las páginas web que he mostrado. En tercer lugar, los convivios sociales se deben organizar individualmente, porque como dije en el principio, aquí la cuestión no es si está prohibido comer juntos, porque sí podemos comer juntos. Aquí el asunto es que si es obra de la iglesia organizar convivios sociales y hemos visto que no, porque no es obra de la iglesia. No hay autoridad, Dios no lo demanda. No hay libro, capítulo y versículo que lo autorice. Por lo tanto, el silencio no permite. Al contrario, lo prohíbe. Y si no, lean Levítico 10, 1 y 2. ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiud por hacer algo que Dios nunca mandó? Por no respetar el silencio. Mis hermanos, en Hechos 2:46 encontramos que los primeros cristianos comían juntos, partían el pan en las casas. Y no significa que necesariamente tenemos que comer en la casa como mandamiento, ¿no? Podemos comer en un restaurante, en un parque, en cualquier lugar podemos comer siempre y cuando no lo organice la iglesia y no se use nada de lo que pertenece a la iglesia, incluyendo su lugar de reunión y todos los muebles de ella. Su patio, su segundo y tercer y cuarto piso, lo que sea, que pertenece a la obra de la iglesia, no se puede usar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es obra de la iglesia, sencillamente. Si es obra individual, entonces necesitamos nosotros usar nuestros propios recursos, necesitamos nosotros usar nuestra propia casa u otro lugar que no sea de la obra de la iglesia. Y también el cuidado de que cuando vamos a invitar sea de parte de nosotros individualmente y no de la iglesia. Porque a veces se ha avanzado en que no se usa la ofrenda, no se usa el lugar de reunión,
pero a veces cuando se va a invitar se dice, la iglesia ha organizado una comida para todos. ¿La iglesia ha organizado? Es mejor decir, cuando vamos a invitar a comer a los hermanos o a los amigos visitantes, es mejor decir y aclarar, hermanos, amigos, están invitados a una comida que hemos organizado individualmente como miembros de esta iglesia, pero no decir que la iglesia ha organizado tal actividad, porque eso causa la confusión y la controversia en muchos casos. Así que mis hermanos, estamos considerando a la luz de la Biblia que los convivios sociales se deben organizar individualmente y no es la iglesia quien lo organiza. Y basado en Hechos 2:46, que fue el texto que leímos en el principio, donde comían juntos los hermanos, hablando de los primeros cristianos en Jerusalén, quiero esclarecer y aclarar que esto corresponde a la obra individual y no de la iglesia, porque en una ocasión un hermano se atrevió a decir que la iglesia debe organizar las comidas porque la iglesia en Jerusalén, según Hechos 2:46, organizó el comer juntos. Y yo le decía, la iglesia organizó tal actividad, el comer juntos. En Hechos 2:46, sí. Y el peor de los casos, hay quienes quieren justificar la famosa confraternidad basado en Hechos 2 porque dice que vinieron muchos hermanos creyentes de diferentes naciones y se reunieron ahí en Jerusalén para adorar juntos y comer juntos. Y yo le he dicho a los hermanos que aquí no habían iglesias reunidas en Jerusalén en Hechos 2, porque recuerden la historia, es la primera iglesia de Cristo que se estaba estableciendo en la tierra. No había iglesias. Y eso del comer juntos no fue organizado por la iglesia. ¿Y por qué lo sabemos? ¿O cómo lo sabemos? Porque Hechos 2:43, vamos a ir viendo el 43, 44 hasta llegar al 46, que lo que se viene mencionando aquí son obras individuales. Dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona. ¿Sobrevino temor a quién? ¿A toda la iglesia o a toda persona? ¿Qué dice la Biblia? A toda persona, no a toda la iglesia. Y muchas maravillas eran hechas por quiénes, por la iglesia o por los apóstoles. Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Todos quiénes? ¿Todas las iglesias? No, porque recuerde que era la primera iglesia. Entonces todos individualmente, todos los miembros sí, de esa congregación, de esa iglesia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes tenían en común todas las cosas? Los miembros de esa iglesia. Vea cómo viene la Biblia hablando de lo que hacían individualmente. Verso 45, y vendían sus propiedades. ¿Quiénes vendían sus propiedades? ¿Las iglesias o los individuos, los miembros de esta iglesia? ¿Quiénes? Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Quiénes perseveraban unánimes en el templo? ¿Las iglesias perseveraban en el templo o los individuos miembros de esa iglesia? ¿Quiénes? ¿Se da cuenta la diferencia? Y partiendo el pan en las casas. ¿Quiénes partían el pan en las casas? ¿Las iglesias? No, porque había una sola. Entonces, ¿la iglesia? No, tampoco, porque no tiene nada que ver con lo social. Entonces, ¿quiénes? Los individuos. ¿Quiénes comían juntos? Los individuos, los miembros, de forma individual, no como iglesia. Verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A quiénes añadía el Señor? ¿El Señor estaba añadiendo las iglesias a la iglesia? No, sino el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo a personas individualmente que obedecían el plan de salvación. Pero no dice que el Señor añadía iglesias a la iglesia.
porque todo el contexto de lo que venimos analizando en Hechos 2, 43 al 47 viene hablando de lo que hacían individualmente. Por lo tanto, el comer juntos es una obra individual, no es obra de la iglesia. El celebrar un cumpleaños, una boda, 15 años, lo podemos hacer individualmente. Esto significa que vamos a usar nuestros propios recursos, nuestra propia casa o cualquier otro lugar que no sea obra de la iglesia. Y la invitación viene de parte de nosotros. Por eso hemos estado anunciando a tener mucho cuidado, porque a veces cuando vamos a invitar a los hermanos, decimos, vamos a invitar a la iglesia a comer. La iglesia a comer. La iglesia no está para eso. No se reúne para eso. Hagamos esa diferencia. Más bien, vamos a invitar a todos los miembros de la iglesia. Vamos a invitar a los hermanos individualmente. Y cuando se juntan los miembros de dicha iglesia en un lugar para comer, no significa que la iglesia está reunida ahí comiendo. Es como cuando nos ponemos de acuerdo, porque bien podemos hacer muchas cosas sociales individualmente. Y cuando nos ponemos de acuerdo, vamos a ir a jugar fútbol o algún otro deporte, no significa que la iglesia está jugando fútbol. Cuando miembros de una iglesia se ponen de acuerdo para ir a realizar otras actividades sociales, no significa que la iglesia está ahí realizando dichas actividades. Es que tenemos que saber cuándo es que funcionamos como iglesia y cuándo es que funcionamos como individuos. Hay diferencia, hay deberes, hay una obra que Dios demanda a la iglesia y que Dios demanda a cada individuo. Ahí está la clave para entender qué corresponde a la obra y qué corresponde a nosotros individualmente. Sí requiere mucho cuidado. Claro que nos podemos poner de acuerdo para comer juntos con los miembros de la iglesia, con los hermanos, nos podemos poner de acuerdo cómo le vamos a hacer para comer juntos, pero todo organizado individualmente. Tenemos ejemplos, recuerden a Lidia, después que se bautiza Lidia, obligó, invitó a estos varones de Dios a que entraran a su casa y posaran. El posar en una casa incluía la buena hospitalidad de parte de ellos y el buen servicio en compartir alimentos. Porque la hospitalidad, que ha sido un tema muy importante, ha sido descuidado entre los deberes individuales porque lo han estado dando o cargando a la iglesia. Ahora hay iglesias que han construido su propia cocina y su propio lugar para hospedar, porque los miembros individualmente ya no quieren hacer ese deber. Es como decirle que los hijos creyentes de una viuda están dándole esa carga a la iglesia, que la iglesia se haga cargo de mantener a la viuda cuando los responsables son ellos. Eso es un deber individual. Es lo mismo como no querer hospedar individualmente y decir que la iglesia se haga cargo del hospedaje y de los alimentos para los hermanos. Es lo mismo. La iglesia está siendo grabada en algo que no le corresponde. Otro ejemplo muy conocido es nuestro hermano Gallo en la tercera carta de Juan 1:1 y luego el versículo 5 vemos que se conducía fielmente cuando prestaba un servicio a los hermanos. ¿Y de qué tipo de servicio estamos hablando aquí? El servicio de hospedar, de encaminar, de dar alimentos a estos hombres de Dios, a estos hermanos. Y esto es una muestra de amor, esto es cooperar con la verdad, pero esta obra, ¿a quién le corresponde? ¿A la iglesia o al individuo? ¿Quién hospedó aquí? ¿Quién compartió alimento aquí? ¿La iglesia o el hermano Gallo? Bueno, es una obra individual. Sin embargo, qué triste es que hoy en día en muchas iglesias la hospitalidad ya no se ve en los hermanos. El compartir alimentos ya no se ve en los hermanos individualmente hablando. Todo ese trabajo se lo están dando a la iglesia y no le corresponde.
Por lo tanto, estimados hermanos, quiero invitarlos a analizar y a considerar este tema con mucha seriedad, porque la ignorancia de este tema es un paso a promover un evangelio social. Y es verdad que esto puede atraer a más personas, ¿sí? Esto puede atraer a más personas que vengan porque esta iglesia promueve comidas, les va a dar comidas, aquí tenemos cocina, ya luego vamos a construir aquí juegos para los niños, para los jóvenes y vamos a hacer muchas actividades sociales. Inclusive hay quienes ya están incluyendo dentro de la obra de la iglesia el Día de las Madres, de los Padres, fiestas patrias y muchas actividades sociales con el fin de atraer a las personas. Pero ¿es obra de la iglesia hacer eso? ¿No es más bien el promover un evangelio social como las sectas religiosas? Es una copia. Por lo tanto, estimados hermanos, los invito a tener mucho cuidado y a estudiar y a escudriñar las escrituras en cuanto a este tema, si es obra de la iglesia organizar convivios sociales. Porque esto puede hacer que muchas iglesias se desvíen del patrón divino, en lugar de promover el evangelio puro de Jesús, promuevan un evangelio diferente, un evangelio social. Y esto traerá consecuencias en el día que Cristo venga a pedir cuentas a cada iglesia, como lo expresa Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que cada iglesia dará cuenta de sus obras. Por eso la invitación, estimados hermanos, es que hagamos esa diferencia entre la obra individual y la obra de la iglesia. Hagamos esa diferencia. Y respetemos el silencio de las escrituras, porque el silencio no autoriza. No pensemos más de lo que está escrito. Y en lugar de estar dando esa carga a la iglesia que no le corresponde, mejor hagamos lo que la Biblia dice. Organicemos tales actividades individualmente. Individualmente. Que cada uno use su propio recurso. O si vamos a unirnos para esto, bueno, vamos a poner cada uno su propio recurso. Vamos a buscar un lugar que no sea de la obra de la iglesia y vamos a invitar de parte de nosotros mismos, individualmente. Nosotros los hermanos hemos organizado esto individualmente y los vamos a invitar a comer, siempre marcando la diferencia para que no haya confusión, no haya controversia y al final no se promueva un evangelio social. Porque esto es un paso al evangelio social que después traerá severas y graves consecuencias, pero a la vez un desvío del patrón divino, una apostasía tremenda, terrible, que puede hacer que pierda su identidad como iglesia, que el candelero le sea quitado por el Señor. Por lo tanto, mis estimados hermanos, vamos a tener cuidado, no solo en este tema, sino en muchos más, para que la iglesia se dedique a hacer su obra. Porque quizás no está evangelizando, no está edificando, no está ayudando a los santos necesitados, y en lugar de eso están perdiendo el tiempo en hacer cosas que Dios no le ha demandado. Y lo que Dios le ha demandado, lo han descuidado, lo han ignorado o lo han tirado por los suelos. Hay muchos promotores, hay muchos promotores de todas estas cosas sociales que quieren tener control de la iglesia o de iglesias, promoviendo confraternidades, promoviendo muchas actividades sociales que no corresponden a la obra de la iglesia. Qué triste es que haya muchos que en lugar de ayudar a las iglesias a respetar el patrón divino en promover el evangelio puro de Jesucristo, qué triste es que haya quienes les interesa más el poder y el control y otros beneficios que están de por medio y no el amor por la verdad.
Que Dios nos ayude a todos a seguir aprendiendo, conociendo su voluntad y mejorando y corrigiendo todo lo que sea necesario para agradar a Dios y no a los hombres. Que Dios le bendiga por su fina atención.